Buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo para mí volver nuevamente a poder compartir este tiempo de la palabra de Dios, pero a la vez animarle también a poder considerar realmente lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Tal vez como estamos ahí un tanto ocupados o preocupados por la situación en la cual estamos viviendo, tal vez hayamos dejado de alguna otra manera de lado, hermanos míos, las responsabilidades que Dios nos ha dado como iglesia. Pero es un privilegio para nosotros poder tomar la palabra de Dios y poder ver en ella realmente que el Señor nos anima a poder considerar nuestras responsabilidades. Una de las cosas que nosotros podemos encontrar ahí en la palabra de Dios nos dice pues que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El Señor te ha colocado aparte, hermano mío, para darle gloria y honra a Él. También la voluntad de Dios es que nosotros podamos estar siempre gozosos, que podamos orar sin cesar, que podamos ser agradecidos en todo. Esa es la voluntad de Dios. Amados hermanos, les animo a poder considerar lo que Dios tiene para cada uno de vosotros. Pues hermanos, en esta oportunidad lo que sí quiero compartirles a cada uno de ustedes es lo que Dios ha hablado a mi corazón. Y en esta oportunidad, en este tiempo, en esta semana, estábamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y fue de mucha bendición para mi vida. Y quisiera, podríamos decir, que podamos considerarlo. ¿Por qué? Porque allí en este libro podemos encontrar ¿qué cosa? La responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia. Y quiero considerar la palabra de Dios en este momento allí para poder pues leer en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 16 al 18. Dice la palabra de Dios así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermoso privilegio. Oramos al Señor. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Padre, tomamos tu palabra, Señor, considerando, bendito Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Padre, ayúdanos, bendito Dios, a poder conocerla más y no solo conocerla, sino obedecerla. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Para hablar acerca de la responsabilidad de la iglesia, aquí en este 1 Tesalonicenses capítulo 5, podemos introducirlo de esta manera. Pues en estos tiempos de dificultad, nuestra atención en los mandatos de Dios puede ser desenfocada, ¿sí? Nuestra responsabilidad puede ser desenfocada, por tanto, consideremos la palabra de Dios para que podamos reenfocar nuestras responsabilidades como iglesia. Dios estuvo hablando a mi corazón, hermanos míos, en esta semana con el devocional diario acerca de cuáles son mis responsabilidades como iglesia, y quería compartirlas con ustedes porque creo que son realmente muy necesarias para que las veamos ahí en cada uno de nosotros y podamos así pues juntos cumplir la voluntad de nuestro gran Dios. Entonces, las miramos allí en capítulo 15, en el capítulo 5, perdón, de Primera Tesalonicenses. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Primera responsabilidad, la responsabilidad de velar. Este es un mandato, este es un imperativo, velar. Y es una responsabilidad que tiene la iglesia. En el versículo 6 dice, bueno, esta responsabilidad que tenemos es desde el versículo 1 hasta el versículo 11, pero específicamente en el versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar, pues, ¿por qué debemos velar? ¿Por qué debemos velar? Aquí realmente es algo muy interesante que nos lleva a nosotros a pensar que debemos velar por el glorioso retorno de Cristo, por la segunda venida. ¿Por qué debemos estar esperando esa segunda venida? Porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pues, hermanos míos, como hijos de luz, anhelamos o necesitamos pues estar velando allí esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es nuestra esperanza. Hermanos míos, eso es lo que nos motiva a poder cada día confiar, esperar en la voluntad de nuestro gran Dios. Por tanto, hermanos míos, pues la primera responsabilidad, velar. Ahora vamos a la segunda responsabilidad. ¿Cuál será nuestra segunda responsabilidad? Ser respetuosos. Ser respetuosos. Aquí podemos ver en el capítulo 5, versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Una de las cosas que Dios nos anima a cada uno de nosotros es poder tener paz entre vosotros. Que no hay nada más hermoso, hermanos míos, que pueda haber paz en el corazón. ¿Y sabes cuándo va a haber paz? Cuando nosotros aprendemos a respetarnos unos a otros. Ser respetuosos. En el hogar, hermanos míos, hay paz en el hogar. Hay paz entre el papá, la mamá, los hijos y todo ello. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay respeto mutuo. Hay respeto mutuo. Entonces, eso es lo que debe existir también en la iglesia. Entonces, nuestra segunda responsabilidad es ser respetuosos. Ser respetuosos, podríamos decir, con las autoridades, ser respetuosos en el hogar, con los padres, con el papá, con la mamá, ser respetuosos entre hermanos, respetarse, cuidarse, protegerse, ¿no es cierto? Ser respetuosos con las autoridades, nuestro presidente de la República, los ministros, todo eso, las autoridades, ser respetuosos con ellos, respetar, no poder estar, podríamos decir, juzgándoles, sino respetando las decisiones que puedan tomar. Aunque se equivoquen, todo ser humano se puede equivocar, pero hay alguien que nunca se equivoca, es nuestro gran Dios. Y como Dios nos manda a nosotros a ser responsables en esta área de ser respetuosos. La tercera responsabilidad será ser cuidadosos. Ser cuidadosos. Capítulo 5, versículo 14 y 15 me dice aquí en la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Cuando hablamos o cuando Dios nos dice, nos da esta responsabilidad de ser cuidadosos, es que, hermanos míos, aquí tenemos, por ejemplo, una motivación. Dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿De qué manera nosotros alentamos a las personas? ¿Sabes qué? Muchas veces hay una persona que no le gusta, podríamos decir, de repente trabajar, o que le gusta andar, podríamos decir, vagando, que le gusta lo fácil. ¿Cómo lo podemos nosotros alentar? La palabra de Dios nos dice que alentéis a los ociosos, ¿no es cierto? Entonces, amonestéis a los ociosos. Entonces, el amonestar a los ociosos es poder con amor, hermanos míos, con amor, pues hacerles una exhortación. O sea, una exhortación es motivación a que realmente tienen que poder cumplir con el plan y el propósito de Dios para sus vidas. No es arreglarle la situación, no es solucionarle el problema, es animarle, motivarle que en el Señor tiene que aprender a ser diferente. También, pues, hermanos míos, pues alentar a los de poco ánimo. Muchas veces podríamos decir, hay gente que está desanimada, hay gente que está desmotivada. ¿Sabes qué, hermano mío? Muchas veces nosotros le juzgamos, le queremos chancar y le queremos enterrar y sepultar. Pero Dios no nos dice eso. Dios nos dice que alentemos a los de poco ánimo, que los animemos, que los motivemos. Y también nos anima, pues, hermanos, que sostengáis a los débiles. Entonces, pues, ser cuidadosos en todo esto. Pues
La palabra de Dios nos anima a que en nuestra grey, en nuestra iglesia, vamos a tener todo esto. Vamos a tener ociosos, vamos a tener gente de poco ánimo, vamos a tener débiles, vamos a tener de todo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En cada área a uno tenemos que amonestarlo, a otro tenemos que animarlo, a otro tenemos que sostenerlo, pero para con todos tenemos que ser pacientes. Qué precioso es, podríamos decir, que Dios nos anime a poder considerar cuál es nuestra responsabilidad. Y bueno, nuestra responsabilidad es ser cuidadosos. Otra responsabilidad, y que es, podríamos decir, un poquito, un tanto, si tendríamos que considerar un tanto difícil, es poder estar gozosos. Estar siempre gozosos, dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Entonces, aquí en este versículo es corto, sin embargo, es uno de los más difíciles de guardar. Hermanos míos, estar gozosos nos anima que solamente el poder conocer la voluntad de Dios, el poder disfrutar y deleitarnos en Dios, nos trae gozo y paz en el corazón. Y esta parte del gozo es que esa parte realmente es la que nos va a llevar, podríamos decir, a poder estar preparados. ¿Para qué? Para poder asumir nuestra siguiente responsabilidad. ¿Cuál es la siguiente responsabilidad? Orad sin cesar. Orad sin cesar, dice el capítulo 5, versículo 17. Dice, orad sin cesar. El gozo del cristiano lo pone en la disposición propia para orar sin cesar. Pablo ya ha usado la palabra sin cesar 2 veces con respecto a su propio recuerdo de los tesalonicenses. Y lo podemos ver ahí en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 13 también, ¿ya? Entonces, que habla acerca de podríamos decir, sin cesar. Sin cesar he orado por vosotros, sin cesar he orado, he pedido, he rogado, ¿no es cierto? Entonces, ahora impone ese sin cesar, pues, con los creyentes, Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos como responsabilidad es orar sin cesar, hermanos míos. Orar sin cesar quiere decir permanecer constantemente en oración, buscar la guía del Señor, no cansarnos de hacer este bien, de orar, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, mis amados hermanos, tal vez usted tiene ahora más motivos de oración, motivos más que nunca de poder orar. Hermanos míos, qué alegría, qué gozo me da cuando veo ahí el grupo del WhatsApp de ahí de la iglesia. Y qué hermoso es, hermano, cuando vemos ahí, pedimos oración, oramos el uno por el otro y todo eso, ¿no? Entonces ustedes podrán decir, bueno, al pastor nunca lo vemos ahí que entra en el, o que pone una palabra ahí en el WhatsApp. Pero saben que, hermanos míos, yo inmediatamente llamo a mi hermano, a mi hermana que está pasando la dificultad, para poder orar juntamente con él, para poder animarle y poder juntos así, hermanos míos, estar animándonos unos a otros, porque estos tiempos son difíciles, estos tiempos son duros. Entonces, esta motivación que el Señor nos anima a poder orar sin cesar, nos anima a poder, pues, cumplir con esa responsabilidad. Y la otra responsabilidad es ser agradecidos. Capítulo 5, versículo 18 de 1 Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos míos. Dad gracias en todo. Pues no solamente, hermanos míos, hay que dar gracia en las bendiciones. Hay que dar gracias, pues, en las bendiciones y también en las pruebas. La palabra de Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el propósito de Dios tiene, hermanos míos, que enseñarnos algo, que Dios tiene un plan para nuestras vidas y Él va a usar, como lo hizo con Job.
Él va a usar, hermanos míos, bendiciones en nuestras vidas y va a usar pruebas en nuestras vidas para que nuestra vida sea formada, para que nuestra vida sea moldeada. Pero en todo lo que tengamos que pasar aquí en esta tierra, seamos agradecidos, agradecidos. Entonces es la motivación del Señor para cada uno de nosotros, ser agradecidos. Pues la importancia de este mandamiento no podrá ser nunca enfatizada en exceso. La cura para el orgullo en nuestras vidas no es la práctica de la humildad, porque terminaríamos volviéndonos orgullosos de la piedad. La cura para el orgullo, pues, es la gratitud. La gratitud, porque todo lo que nosotros tengamos que recibir, todo lo que tengamos que pasar, viene por la gracia y la misericordia de Dios, y de eso tenemos que ser agradecidos. Pues nuestra próxima responsabilidad es ser fieles. Ser fieles. En el capítulo 5, versículos 19 al 28, pues estos versículos nos indican que seamos fieles en qué? En no apagar el espíritu. No apagar el espíritu. En no menospreciar las profecías. En examinarlo todo. Retener lo bueno. Abstenernos de toda especie de mal. Pues es precioso cuando nosotros podemos encontrar los mandatos del Señor. ¿Por qué dice no apaguéis al espíritu? ¿Sabes qué es lo que puede apagar el espíritu? Cuando una vida, podríamos decir, está en constante pecado, puede llegar, primero contrista el espíritu, pero después lo puede llegar a apagar. Y yo creo que no es la condición del creyente. La condición y la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad del Hijo de Dios, hermanos míos, es no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Hermanos míos, cuán deleitoso es para nosotros tomar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que debe ser más dulce que la miel a nuestra boca. ¿Me entiende? Entonces, pues a nuestro paladar espiritual, la palabra de Dios debe tener un sabor especial, más que la miel a nuestra boca. A nuestro paladar espiritual debemos examinarlo todo, debemos retener lo bueno. En esta parte podríamos decir, quisiera hacer una pequeña intervención en cuanto a escudriñarlo todo. Es como cuando nosotros, podríamos decir, empezamos a comer, pero empezamos a comer pescado. Y un pescado que tiene sus huesos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para que nosotros para que no nos podamos pasar una espina y con esa espina nos podamos atragantar. Entonces es mucho cuidado. Cuando comemos pescado con mucho cuidado. Y es así como cuando nosotros tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Cuando vamos a poder tomar la palabra de Dios, cuando vamos a poder considerar en nuestras vidas, hermanos míos, pues es poder tener mucho cuidado con la palabra de Dios. No vaya a ser cosa que hagamos una mala interpretación y entonces podamos realmente nos podamos hallar tergiversando la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es única, es lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros. Por tanto, debemos considerar siempre la palabra de Dios con mucha atención. Debemos abstenernos de toda especie de mal, pues, amados hermanos míos, pues lo que en este mundo reina son muchas veces las creencias. Lo que en este mundo reina son las prácticas muchas veces, y hay prácticas que realmente son especie de mal. Hay prácticas y hay creencias que son especie de mal. Y la palabra de Dios nos dice que como iglesia, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es ser fieles en qué? En abstenernos de toda especie de mal. El apóstol Pablo concluye de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesús el Cristo. Qué precioso es, hermanos míos, cuando nosotros tenemos que considerar que si nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades, Dios cumple con su responsabilidad. ¿Sabes? El Señor, su responsabilidad cada día es guardarnos del mal. Y Él lo hace, hermanos míos. Y Él lo hace. Y Él es quien está apartando nuestras vidas. Nuestras vidas las está apartando. ¿Para qué? Para que nuestras vidas puedan ser irreprensibles un día delante del Señor. Delante de nuestro Señor Jesús el Cristo. Por eso es que, hermanos míos, el Señor nos dice algo muy importante, que no fuimos nosotros los que elegimos al Señor, fue Él quien nos eligió a nosotros. Dice la palabra de Dios, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hermanos míos, somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios que Cristo compró con su preciosa sangre y tenemos responsabilidades. Y aquí el Señor nos enseña esas responsabilidades. Que Dios nos ayude, hermanos míos, a poder cumplir a cabalidad y al pie de la letra con las responsabilidades del Señor, que el Señor nos ha otorgado. Que Dios te bendiga, que Dios haga florecer cada día su voluntad en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nuestros hermanos, y podamos así juntos cumplir la ley de nuestro gran Dios, para que así podamos ser sus discípulos fieles, que honren y glorifiquen su santo nombre. Le damos gracias al Señor. Dios, gracias te damos por tu palabra. Y Dios, gracias te damos, Padre, por animarnos, Señor, a poder cumplir con nuestras responsabilidades. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y a poder cumplir con cada responsabilidad que nos has dado, Señor, y a poder ser obedientes. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.